Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de salud sexual. Recuerden que ustedes pueden contactarse con nosotros a través del correo electrónico drbarzallo@gmail.com y también a través de los teléfonos 0998-328-007 o al convencional 2461-287. Pues bien, el día de hoy vamos a invitarles a que participen con nosotros en lo que hemos denominado el consultorio virtual dentro de su programa de salud sexual. Así es que bienvenidas, bienvenidos. Recuerden que este programa se transmite los días lunes y viernes a las 10:35 de la mañana y los días sábados se reprisa a las 12:35 del día. Así es que bienvenidos a que nos sintonicen a través de Canal 29 Telesucesos y también en cable en el canal 73. Pueden también ustedes seguirnos a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. La invitación cordial para que también puedan acompañarnos los días miércoles a las 12:05 en el programa de Salud en su Hogar y su reprise los días domingos a la 1:35 en la tarde. 13:35 del día, los sábados y los domingos, para que ustedes puedan estar al día en temas de actualidad en salud en su hogar y en temas también de actualidad en lo que se refiere a salud sexual. Pues bienvenidos entonces a su consultorio virtual y vamos a empezar el programa con la siguiente pregunta. ¿Qué es una ITS? Pues bien, realmente tienen las enfermedades, las infecciones o las denominadas venéreas una historia desde hace mucho tiempo. En inicio, lo que hoy se conoce como ITS no son más que las enfermedades de transmisión sexual, conocidas hoy con las siglas de infecciones de transmisión sexual, que ha ido avanzando esta terminología para determinar más que nada la forma como estas infecciones se presentan, las características propias de estas enfermedades de transmisión sexual que se constituyen realmente en infecciones de transmisión sexual porque son infecciones ya sea causadas por bacterias, por virus, por hongos o por circunstancias mixtas, que se transforman en infecciones del tracto genital tanto femenino como del tracto masculino debido al contacto sexual fundamentalmente. Y decimos esto fundamentalmente porque existen unas enfermedades exclusivas del tracto genital que se transmiten por contacto sexual o por actividad sexual, pero sin embargo también pueden transmitirse por otro tipo de contactos, no solamente a través del sexo, sino por ejemplo contactos a través de contaminaciones con el ano, con toallas, etcétera, que pueden de alguna manera tener algún tipo de bacterias, algún tipo de hongos, etcétera. Por ejemplo, las micosis. Las micosis son consideradas como una infección de transmisión sexual preferentemente, pero también las micosis pueden transmitirse por otras causas, contaminaciones en los baños, contaminaciones por manipulación genital, contaminaciones por mal aseo a nivel del ano, etcétera. Estas que se transmiten tanto desde el punto de vista sexual como por otros métodos, se les conocía anteriormente como enfermedades en general de transmisión sexual. Y mucho antes, en el siglo pasado, era el capítulo de las denominadas enfermedades venéreas. Ha ido variando, como ven ustedes, anteriormente enfermedades venéreas que eran consideradas como enfermedades hasta cierto punto y en cierto grado hasta enfermedades denigrantes, catastróficas, entre otras, por ejemplo la sífilis, en las cuales moría mucha cantidad de gente. Había una alta mortalidad debido a que los tratamientos no existían en ese entonces y después eran muy limitados hasta el descubrimiento de la penicilina, por ejemplo, que cambió todo el panorama del tratamiento y obviamente la morbimortalidad sobre
no solamente la sífilis, sino sobre otro tipo de enfermedades, en ese entonces conocidas como venerias, luego enfermedades de transmisión sexual y actualmente como infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, esa es la sigla que identifica a las infecciones de transmisión sexual, ITS. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pues una interesante pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes? Bueno, nuestro perfil epidemiológico no varía mucho del perfil epidemiológico latinoamericano, ni tampoco del perfil epidemiológico mundial. Pues compartimos muchas enfermedades. Las más frecuentes están relacionadas con las micosis. Fundamentalmente aquí en el Ecuador tenemos un altísimo porcentaje de patologías genitales masculinas y femeninas determinadas por hongos. Luego pues está la blenorragia, la sífilis que aún persiste, enfermedades virales que cada vez van aumentando mucho más. Me atrevería a decir que en la actualidad es posible que las enfermedades virales sean muy probablemente la primera causa de patologías infectocontagiosas del tracto genital femenino y masculino, tanto como los que están relacionados con el virus del herpes, especialmente el herpes tipo 2, como aquellos que están relacionados con el HPV y también los relacionados con el VIH o SIDA. Bien, realmente el problema más grave es de que no hay un cuidado suficiente, hay una promiscuidad sexual, hay un aumento de parejas sexuales de una forma bastante importante, digámoslo así, y obviamente pues esto hace que se transmitan pues, las infecciones fundamentalmente virales con mucha más rapidez. Con el agravante de que las enfermedades virales pueden mutar, pueden cambiar y pueden ser en su inicio insensibles. Por lo tanto, especialmente, por ejemplo, el HPV, pues pueden dar patologías asintomáticas, es decir, etapas de la enfermedad en la que la mujer o el hombre no tiene síntomas, pero están en etapas infectantes, debido especialmente en la mujer a su localización interna a nivel de la vagina o incluso a nivel del cuello uterino. Entonces, como ven, pues hay algunas connotaciones sobre este tipo de patologías, este tipo de infecciones de transmisión sexual. También, pues tenemos en aumento las relacionadas con las clamidias, las tricomoniasis especialmente, y con todo la gama de variaciones que se tienen dentro de las infecciones mixtas. Ventajosamente hoy susceptibles de tratamiento en la mayoría de ellas y susceptibles de control, especialmente en aquellas enfermedades causadas por virus. Veamos la siguiente pregunta. ¿Es verdad que el HPV causa cáncer? Bueno, es una pregunta realmente muy interesante, es una pregunta sobre la que hemos conversado en anteriores programas cuando hemos tratado el papiloma herpes virus, el HPV, pues tiene muchas variaciones, muchas cepas el papiloma herpes virus, pero las más frecuentes son las cepas, 4 cepas fundamentalmente, básicamente la 16-18 y que son las que se consideran de alto riesgo para cáncer. Hay otro tipo de cepas, ¿no?, que pueden causar verrugas genitales y sin duda alguna pues el problema con el HPV cuando es de localización a nivel del cuello uterino tiene una gran incidencia o constituye un altísimo factor de riesgo sobre la posibilidad de una alteración de las células que puedan conllevar al cáncer. ¿Cómo hacer este tipo de prevención? Realmente está relacionado primero con la información que ustedes puedan tener y básicamente con el control médico periódico que siempre estamos recomendando que en la mujer sexualmente activa pues exista un control
médico periódico. Generalmente la recomendación es de que acudan a su médico cada año para un control y una evaluación de índole general, específicamente en este ámbito de la evaluación de patologías infectocontagiosas y, sin duda alguna, pues las medidas preventivas del caso, es decir, todas aquellas medidas que disminuyan los factores de riesgo de contaminación que trataremos pues en algún otro momento, que trataremos en un capítulo especial. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede uno darse cuenta de que una persona tiene una infección de transmisión sexual? Bueno, cuando es evidente la sintomatología, sí. Por ejemplo, si hay comezón, la mujer o el hombre va a manifestar esta comezón, o cuando hay secreción tanto en el hombre como en la mujer, pues va a ser evidente. Cuando por ejemplo, en una blenorragia hay escape a través de la uretra de secreción purulenta, pues es evidente el proceso infeccioso, o el flujo genital anormal que una mujer puede percibir de forma rápida, con cambios de consistencia de la secreción normal genital, con cambios en el olor, etc. Por lo tanto, las infecciones de transmisión sexual, cuando hay sintomatología, es evidente que se puede dar cuenta tanto el hombre como la mujer sobre este inconveniente. Sin embargo, hay algunas etapas asintomáticas y hay otras etapas incluso que tienen sintomatología, pero que se encuentran las lesiones internas, y la sintomatología puede ser muy escasa o muy variable, a veces imperceptible, y fundamentalmente esto sucede cuando las localizaciones son internas en la mujer, es decir, a nivel de la vagina o a nivel del cuello uterino. Por lo tanto, se vuelven portadoras, entre comillas, portadoras sanas, y se vuelven pues un ente multiplicador de el problema, ¿no? Porque al no saber que tienen el inconveniente, pues pueden estar teniendo actividades sexuales indiscriminadamente algunas veces, sin protección otras veces, y obviamente hay algunos grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los grupos de riesgo de trabajadoras sexuales, por ejemplo, o dentro de los procesos de homosexualidad, o factores de riesgo relacionados con promiscuidad sexual, o factores de riesgo con aumento del número de parejas sexuales. A mayor número de parejas sexuales, mayor posibilidad de patologías genitales relacionadas con las ITS. Es decir, pues existe una connotación importante sobre estas infecciones de transmisión sexual que las desmenuzaremos en próximos programas. Así es que invitados para que continúen con nosotros. Recuerden, los programas de salud sexual los días lunes y viernes a las 10:35 en la mañana, y los días sábados a las 12 igualmente y 35. Bien, pues como ven ustedes, hay un sinnúmero de patologías que vamos a ir conversando en este subconsultorio virtual. Por cierto, ustedes durante el programa pueden llamarnos también al 0998-328-007 o enviarnos sus mensajes de texto al WhatsApp al mismo teléfono para dar una contestación inmediata y de pronto poder charlar pues con ustedes de forma directa. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más sobre este tema. Así es que no se vayan, acompáñennos. Dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! Oh, es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no.
Bien, estamos ya de regreso. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de su canal 29 Telesucesos, en televisión abierta, 73 en cable, y también pues pueden seguirnos, siempre la invitación para que nos contacten a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. Recuerden el teléfono celular 0998-328-007 o para nuestros amigos en el exterior, recuerden más 593-998-328-007. Pueden enviarnos sus mensajes a través del WhatsApp al mismo teléfono o hacer sus llamadas directas. El compromiso siempre con ustedes de que en un promedio de 24 a 48 horas estaremos contestando de forma directa todas aquellas inquietudes y preguntas que nos lleguen a través del WhatsApp. Si son SMS o por otro medio, el correo electrónico, por ejemplo, que es drbarrasayo@gmail.com, pues estaremos contestando de una forma general, socializando todas estas inquietudes para que ustedes puedan, a través de este consultorio virtual, beneficiarse la mayor cantidad de amigos y amigas que nos puedan sintonizar. Bien, vamos a retomar entonces las preguntas del consultorio virtual para dar una guía a sus inquietudes. ¿Hay tratamiento para las enfermedades sexuales virales? Bueno, este gran capítulo de las enfermedades sexuales virales relacionadas con el tratamiento, pues se enfocan en dos objetivos principales. El primero, en disminuir las molestias de las infecciones virales, y el segundo, en el curar las lesiones producidas. Y hago énfasis en estos dos aspectos porque cuando se infectan con virus, ya sea del herpes o ya sea del HPV, pues el virus no se elimina del organismo de una forma específica, aunque existen datos en el momento actual que aquellas personas que tienen un equilibrio, una homeostasia dentro de su organismo, que tienen las suficientes cantidades de defensas en su organismo, pues teóricamente podrían eliminar el virus de su organismo. Sin embargo, esto no es el denominador común. Lo más frecuente es de que el virus permanezca en el organismo y periódicamente cause inconvenientes, cause lesiones. Por lo tanto, el enfoque del tratamiento clínico en este tipo de pacientes y el tratamiento por intervenciones, por procedimientos, está enfocado en disminuir las molestias que pueden causar dolor, ardor, etcétera, leucorrea, en fin, y al disminuir esto, pues va a aliviar el proceso, que muchas veces es un proceso que va entre 7 a 10 días, incluso con una curación sin ningún tipo de tratamiento. Y el segundo objetivo, pues, es eliminar las lesiones y evitar que estas lesiones vuelvan a presentarse. Por lo menos aumentar la periodicidad de la presentación. Y esto se logra con tratamientos locales, tratamientos de prevención secundaria, que se llama, y también pues con recomendaciones a futuro, recomendaciones muy específicas, y también pues se puede coadyuvar con medicamentos para aumentar los procesos de resistencia a estas agresiones y mantener pues esta homeostasia que nosotros denominamos, este equilibrio en el organismo. Cuando un organismo tiene este equilibrio, pues difícilmente va a enfermar. Si es que se pierde este equilibrio, pues hay posibilidad de enfermar, ya sea porque aumenta la cantidad de bacterias que incluso normalmente se encuentran en cavidades abiertas hacia el exterior, como boca, como vulva, etcétera, o como ano, más frecuentemente, por ejemplo, a este nivel micosis, o en su defecto, pues disminuyen notablemente las defensas del organismo e incluso pues por esta otra vía puede producirse este desequilibrio. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede prevenir las enfermedades de transmisión sexual, conocidas hoy como ITS? Bueno, hay una gran cantidad de posibilidades de prevención de las infecciones de transmisión sexual. Hoy vamos a tocar y les vamos a dar algunos tips específicos para que ustedes los consideren dentro de su comportamiento sexual, dentro de su vida sexual activa. Bien, lo primero, aunque parezca un poco conservador,
¿no? O caducos, si cabe el término, hablando del siglo XXI con esto de la liberación sexual, etc., pues lo primero está la abstinencia. Realmente es la manera más efectiva de evitar las enfermedades de transmisión sexual absteniéndose de tener sexo. Es la mejor forma. No, realmente, si es que no tiene sexo, pues tiene el 100% de posibilidades de no contagiarse en este caso de infecciones de transmisión sexual por actividad sexual, valga la redundancia. Sin embargo, deben tener en cuenta que la abstinencia cubre el 100% de posibilidades de no contagio relacionado con la actividad sexual únicamente, pero tengan en cuenta, insisto, en que hay enfermedades catalogadas como infecciones de transmisión sexual que tienen otras vías de transmisión, ¿sí? Entonces esto disminuye realmente el 100% de protección que da la abstinencia. Y muchas veces incluso hay que diferenciar: la abstinencia sexual no significa abstinencia coital, es decir, abstinencia de penetración, sino la abstinencia sexual hace referencia a la abstinencia de todo tipo de sexualidad: sexo oral, contactos sexuales, manipulación genital, masturbación, etc. Todo esto tiene que considerarse dentro de lo que es la actividad sexual. Por lo tanto, la actividad sexual no es sinónimo de coito. Coito es una de las posibilidades de actividad sexual. Recuerden que el coito fundamentalmente está enfocado no solamente al placer sexual, sino fundamentalmente a los procesos reproductivos. Bien, vamos con una segunda recomendación. Mantener relaciones con una sola pareja que no esté infectada. Otra manera segura de evitar las enfermedades de transmisión sexual es mantener una pareja de largo plazo, mutuamente monógama, obviamente, con alguien que no esté infectado. Y hacemos hincapié en el mutuamente monógama porque puede, con el advenimiento del tiempo, producirse variaciones dentro de la interrelación de pareja, etc. Y una de las consecuencias es la infidelidad. Entonces, a mayor infidelidad, mayor problemática. Si es que los dos son monógamos, no hay inconveniente, pero si uno de ellos no lo es, pues existe un alto factor de riesgo de contaminar y de contagiar, pues por obvias razones. A veces o el hombre, incluso la mujer, ahora no hay distinciones de géneros en este sentido, pues se produce actividades sexuales con más de una pareja sin protección, básicamente, y esto es lo que permite que se haga un efecto multiplicador de las patologías sexuales. Enferma el trío, el cuarteto, el quinteto, etc., ¿no? Y a veces, digámoslo, toda la orquesta. Entonces, esto sí es importante de que tengamos en cuenta, ¿no?, para el control de las enfermedades de transmisión sexual. Vamos con otra recomendación. Tercero, vacunarse. Hacerlo temprano, antes de la exposición sexual. Las vacunas están disponibles para prevenir 2 enfermedades de transmisión sexual virales que pueden producir cáncer: el virus papiloma humano, el HPV, y la hepatitis B. La vacuna para el HPV es recomendada para todas las mujeres de entre 9 y 26 años, y la de la hepatitis B usualmente se las pone a los recién nacidos. Hay una serie de vacunas hoy en día que están avanzando y los criterios de vacunación también están cambiando. Fundamentalmente se estimaba que entre los 9 y los 26 años de edad es posible una primera relación sexual. Por lo tanto, mientras más tempranamente se ponga la vacuna, pues mucho mejor. Recuerden que siempre existen dosis 0, 2 y 6 meses en el caso del HPV, y que en el caso del HPV hay vacunas bivalentes, tetravalentes e incluso nonavalentes. Dependiendo pues de las necesidades, pues se prescribe una u otra vacuna. Se estima que hoy en día existe una correlación: no solamente los 2 virus antes citados son los responsables de cáncer de cuello uterino, sino también algunos otros virus en relación de interdependencia y de interacción. Así es que hay algunas cepas 32, 36, etcétera, en algunos estudios que tienen alguna interrelación también
concomitantemente con los otros virus para la causalidad o la etiología del cáncer de cuello uterino. Básicamente, los otros tipos de virus, si bien no tienen una connotación importante o no tienen una causalidad directa sobre el cáncer, pues sin embargo constituyen factores de riesgo para cáncer de otros sectores que no sea el cuello uterino, a veces cáncer vagina, vulvar, peniano, etc., ¿no? Pero les digo, no hay todavía una relación etiológica directa en este tipo de patologías, pero se estima, ¿no?, que constituyen factores de riesgo para este tipo de patologías. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esperar y verificar es otra de las recomendaciones. Evitar el contacto vaginal y anal con nuevas parejas hasta que ambos hayan sido examinados para ver si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. El sexo oral es menos riesgoso, pero conviene usar un preservativo de látex y protección bucal para prevenir contacto directo entre la mucosa genital y oral. Aunque muchas de las veces el sexo oral de la mujer hacia el hombre con un preservativo puede causar inconvenientes, puede causar un sinnúmero de resistencias, etc., pero es recomendable, incluso en el sexo oral, la utilización del preservativo. ¿El por qué? Porque pueden pasar infecciones virales, micóticas o bacterianas del aparato genital masculino a la cavidad bucal de la mujer o viceversa, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino, mucho cuidado, incluso con el sexo oral. No es cierto que el sexo oral no es una fuente de transmisión de las infecciones de transmisión sexual. Más bien es una posibilidad más y constituye un factor de riesgo también en la transmisión de este tipo de infecciones. Vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Usar preservativos sistemáticamente, ¿no?, y de manera correcta. Usar un nuevo condón de látex o protector bucal para cada acto sexual, sea este vaginal, oral o anal. Nunca usar un lubricante basado en aceite, como vaselina, como un condón de látex. Recordar que los métodos anticonceptivos que no son de barrera, como la píldora anticonceptiva o los dispositivos intrauterinos, no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Esto es importante, ¿no? Estos productos farmacológicos están destinados a evitar la fertilidad, ¿no? Son utilizados para anticoncepción. Así es que ahí tienen ustedes la connotación. Vamos rápidamente, en el tiempo que nos queda, a pasar algunas recomendaciones muy puntuales para retomar en próximos programas este consultorio virtual, para que ustedes puedan, pues, retroalimentarse con estas recomendaciones. Veamos entonces. Dice, no tomar alcohol en exceso y no usar drogas. Si la persona está bajo su influencia, está más expuesta a tener riesgos sexuales, sin duda alguna, pues esto es sine qua non, pues es mayor factor de riesgo porque no nos permite tener un control sobre nuestros actos. La siguiente recomendación, evitar contactos sexuales anónimos y casuales. Es muy importante. Evitar buscar parejas sexuales en internet, en bares o en otros lugares de contactos casuales. No conocer a la pareja sexual aumenta el riesgo de una exposición de infecciones de transmisión sexual. Y esto es muy frecuente hoy con el advenimiento del internet, etcétera. Siempre hemos tenido la posibilidad de observar muy frecuentemente, pues, la posibilidad de contactos con personas extrañas, con personas que realmente, pues, no sabemos su procedencia ni sus antecedentes. La siguiente recomendación, tener comunicación antes de cualquier contacto sexual serio, comunicarse con la pareja acerca de practicar sexo seguro, alcanzar un acuerdo explícito sobre qué actividades estarán bien y obviamente cuáles no son adecuadas y cuáles no deben practicarse. Y también, pues, considerar la circuncisión del hombre. En algunos casos es indicado. Existe evidencia acerca de que la circuncisión puede ayudar a reducir el riesgo del hombre de adquirir VIH de una mujer infectada. También la transmisión homosexual y heterosexual en un 50% a 60%, ¿no? Es decir, no cubre el 100%. La circuncisión del hombre podría también ayudar a prevenir la transmisión del HPV y el herpes genital. Esto simplemente lo determinamos como una posibilidad de un podría. Sin embargo,
pues el hecho de que esté o no esté circuncidado el varón no significa que existe una gran variación o no existe una protección al 100%. Como ven, en el mejor de los casos está alrededor realmente entre un 40 y un 60%, siempre y cuando se tomen otras medidas alternativas, porque puede estar circuncidado, pero si hay promiscuidad sexual, no sirve de nada, ¿no? O puede existir cualquier otro tipo de contagio específico sobre este tema. Bien, distinguidos amigos, vamos llegando ya al final de este programa, nos toca cerrar el mismo con la invitación específica para que ustedes estén en contacto con nosotros a través de este su canal, 29 Telesucesos, 73 en cable. Comuníquese con nosotros a través del teléfono 0998-328-007. Pueden escribirnos a través del WhatsApp, SMS también, y el 2461-287 en telefonía abierta. Recuerde seguirnos por el Facebook Telesucesos Quito y Telesalud, así como también pueden ustedes sintonizarnos en vivo y en directo a través de eso. Síganos en Twitter, además, Dr. Barzallo, @Dr. Barzallo en Twitter. Un abrazo y la invitación para que continúen con nosotros en los próximos programas. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.